Muy buenas a todos y bienvenidos a este especial de The Binary Theory. Para hoy tenemos con nosotros a Rock Neurótico, que ha venido a hablarnos de programación funcional. Pues eso, esto va a ser una introducción a la programación funcional para que os entre un poco el picorcito o para ya saber 100% que nos va a gustar, pero yo a todo el mundo le recomiendo al menos aprender un poco para saber de qué va y tener más conocimiento, ¿no? Que al final siempre está bien y cualquier cosa te la puedes llevar a otro lenguaje en todos los sentidos. Entonces, esto es un poco lo que vamos a ver hoy, un poquito el spam sobre mí primero, luego un poquito qué son los paradigmas, ¿no? Que igual alguno no sabe lo que son y dirá programación funcional, qué cojones, ¿no? Luego las características, que es donde más vamos a estar, con algunos ejemplos de cada cosa que se me ha ido ocurriendo. Y luego un poquito pros y contras y para finalizar, que no está aquí, pero bueno, estaremos ya hablando Sicor y yo y contestando preguntas y sobre todo debatiendo más entre dos personas. Así que sobre mí, yo soy Rock, @Rock Neurótico en Telegram, Instagram y en casi todos los lados, menos en Twitter, que soy Binary Rock. Soy señor software developer en FCM. Estamos contratando, no solo backend, también frontend o SRE o DevOps o lo que sea. Llevo más de 5 años trabajando ya en Elixir, que es un lenguaje funcional, y programando en general más de 10 o así. Y me encantan los gatos. Bueno, ahora les he echado de la habitación para que no moleste mientras estoy, pero bueno, hay dos gatos viviendo conmigo. Vale, vamos allá. Paradigmas. ¿Qué es eso de los paradigmas, no? Algunos habrán dicho programación funcional. Les suena un poco, igual si habéis hecho algo en JavaScript o Python puede llegar a que os hayan llegado algunas nociones de esto viene de la programación funcional, no sé qué. Pues un paradigma son modos de clasificar los lenguajes, uno de los muchos modos que hay, que son por algunas características comunes, ya sea por histórico o por features que tienen o dejan de tener cada uno. Se pueden dividir, hay muchísimos grupos, ¿vale? Pero estos son los más grandes, que serían los imperativos y los declarativos. Y dentro de los imperativos está el procedural, que ahora vamos a explicar un poquito qué es cada uno. El procedural y el orientado a objetos, que son los que la mayoría de gente están más acostumbrados a trabajar y a usar. Y luego los declarativos, que son un poco menos usados, pero cada vez se van usando más y sobre todo cada vez los lenguajes más normativos, más tradicionales, van cogiendo features muy buenas, porque ya veremos después que tienen cosas muy buenas. Entonces, en los declarativos los dos más potentes son la programación funcional y la programación lógica. Entonces, el procedural. Aquí fue donde empezó la historia de la informática, básicamente. Son puramente llamadas a procedimientos, que es algo así como funciones, que los procedimientos simplemente son ciertos pasos para ejecutar. Tú tienes que hacer esto, esto y esto. Ya está, no hay nada más. Tú puedes llamar a esos procedimientos y se ejecutan. Y se pueden dividir por módulos o scoping. Luego cada lenguaje tiene sus copas, sus cosas. Pueden tener scoping o no, pueden tener modularidad o no. Entonces los dos ejemplos más típicos serían COBOL o C, C el más típico. Entonces, este es un ejemplo de calcular un factorial, uno de los ejemplos más típicos que se pone para todo, en C. Entonces, pues bueno, la función factorial que devuelve un entero y coge un entero. Entonces, desde el resultado que es uno iteramos, esto es muy parecido a JavaScript, iteramos desde uno hasta n, vamos sumando y multiplicamos el resultado por ese número, lo anterior por ese número, y al final, cuando acabamos el for, pues devolvemos el resultado. Literalmente es haz esto y haz esto. Simplemente le está diciendo las cosas que hacer. No tienes ninguna abstracción más que esto, aparte de igual macros o cosas así, que expandan esto. Luego, orientado a objetos, fue el siguiente paso, que la verdad es que no sé cuál fue el primer lenguaje que añadió orientado a objetos, pero básicamente dijeron, esto está muy bien, pero necesitamos poder abstraer esto a algo más allá para poder tener ciertos contenidos de datos más allá de esto y de procedimientos y cosas a ejecutar. Y nacieron las clases y los objetos. Que las clases lo que abstraen son que dentro de un objeto, de una instancia de esa clase, puede tener datos contenidos suyos y código para ejecutar suyos. Y esto es una función más de abstracción que es el más usado hoy en día. Java, Python, JavaScript, PHP, prácticamente cualquier lenguaje que se os ocurra lo tendrá. Esto es en Python. Como veis es muy parecido, porque en este caso concreto, porque al DC vienen de los procedurales. Entonces, casi todo lo que puedes hacer en un procedural lo vas a poder hacer en un orientado a objetos. Es como su padre.
Pero vamos ahora a hacerlo rollo orientado a objetos. Esto no lo harías normalmente, pero es solo por verlo, ¿no? Entonces, a la izquierda tenemos una clase test con un init para iniciar esa clase, donde le pasas el número al que quieres hacer el factorial, ¿no? Y lo vamos a hacer un poco inteligente, que si ya has calculado tu factorial, ya lo vamos a guardar en el result, ¿vale? Para que si ya lo tienes, lo devuelvas. Entonces, la función factorial simplemente, si ya tenemos el resultado, lo devolvemos, simplemente una mini optimización, porque ya que tenemos clases, pues podemos hacerla, ya su propio objeto va a tener ese resultado. Y el resto es lo que teníamos antes. Y a la derecha sería el ejemplo de cómo usarlo. Tú instancias la clase test, pasándole 2000 en este caso, y llamas al factorial. La primera vez te dará pues el factorial de 2000, que no sé cuál es, y tardará pues bastante porque calcular el factorial de 2000 es algo que toca. La segunda vez que le llames, como el objeto tiene estado, ese result ya va a estar con el resultado. Por lo tanto, como ya lo tiene, te lo va a dar inmediatamente. Es una de las features, de las principales que tiene el orientado a objetos, ¿no? Que te permite tener un estado interno a un objeto y hacer cosas con ese estado y con esos datos. A programación funcional, que luego vamos a entrar mucho más, pero para decir un poquito algunas cosas, trata las funciones y los datos como first class, que se suele decir, ciudadanos de primera clase. Normalmente los datos son ciudadanos de primera clase, que, bueno, ciudadano de primera clase significa que puede hacer cualquier cosa. Puedes declararlo, puedes usarlo y puedes pasarlo como parámetros, por ejemplo. Entonces, ahora muchos estáis diciendo que con funciones se puede hacer en muchos lenguajes, como JavaScript o Python, pero hasta hace unos años era impensable poder pasar una función como parámetro a otra función. Entonces, normalmente en muchos lenguajes solo son los datos, un cero, un entero, un string, son los ciudadanos de primera clase, pero en funcional, desde tiempos ya, desde hace más de 20 años, las funciones también se tratan como ciudadanos de primera clase. Luego, aplicación y composición de funciones, que luego explicaremos un poco más qué es, ya digo, esto es simplemente puntos. Y es lo que quiere la programación funcional de la parte declarativa. Declarativa lo que quiere es que tú digas qué tiene que hacer el código y no cómo tiene que hacerlo, ¿vale? O sea, no tanto ir a nivel máquina o a nivel iteraciones cómo tiene que hacerlo, sino más de, oye, quiero recorrer una lista, ¿no? Me da igual cómo lo hagas, tú sabrás, eres la máquina, eres más inteligente que yo en ese sentido, pero quiero iterar una lista. Luego, puros e impuros, esto lo he puesto aquí porque tradicionalmente los lenguajes funcionales son puros, como Haskell, pero a lo largo de los años se han ido desarrollando otros lenguajes que no son puros, que luego explicaremos la diferencia entre puros e impuros. Entonces, algunos ejemplos de programación funcional, pues Haskell, Lisp, Elixir o Camel y mucho más también. Esto que vemos aquí es Haskell, donde vamos a hacer el factorial. Como veis, es muy sencillo. Es casi una fórmula matemática, ¿no? De un entero, la primera línea es la definición de tipos. Decidimos que la función factorial va a recibir un entero y va a devolver un entero, bueno, integral y va a devolver un integral. Definimos una primera base que con 0 devolvemos 1, porque el factorial de 0 es 1. Esa es una de las bases de resolver el factorial. Y luego, para cualquier otro número, podríamos definir que sea solo positivo, pero bueno, por simplificar, cualquier otro número, multiplicamos ese número por volver a llamarnos a nosotros mismos con n-1. Entonces, esta es casi una definición matemática de factorial, que esto tú lo ejecutarías, le llamarías factorial 2000 y te lo calcularía perfectamente. Y programación lógica, que no vamos a entrar ni de coña, porque es otro mundo totalmente distinto. Básicamente se basa en la lógica formal, que si habéis hecho algo igual de filosofía en segundo bachillerato o algo en la carrera, habréis visto cosas de lógica formal y proposiciones, reglas y hechos y la base de conocimiento y cosas así, que es un mundo que hace mucho que no toco, así que tampoco voy a entrar, pero bueno, ejemplos de lenguajes más usados. Prolog, el más usado, y luego ASP también. Este es el factorial, por si lo queréis ver. La verdad es que no voy a entrar ni en cómo se hace porque igual la cago y no quiero cagarla. Pero tiene aplicaciones muy concretas y donde se puede aplicar la programación lógica, pues brilla. Vale. Entonces ahora los puntos clave de la programación funcional.
estos son los que vamos ahora a ver un poquito más en detalle. Probablemente haya más, pero para mí estos son los más importantes. La primera es la inmutabilidad. Luego que las funciones son ciudadanos de primera, como ya he dicho. Que se componen funciones para crear otras más complejas. Esto es uno de los puntos más importantes, yo creo, quitando la inmutabilidad, que es lo más importante. Esto sería lo que nos hace poder hacer software más complejo. Luego la recursión y Tailrec, que es una optimización de recursión. Y por último, funciones puras y la transparencia referencial, que luego explico lo que es. Entonces, inmutabilidad. Esto es Python, por ahora. Lo de la izquierda. Entonces, voy a poner un ejemplo de esto. Tú en Python dices A es igual a 1, 2, 3 y le dices reverse. Y entonces en A, ese mismo A ha cambiado. Ahora es 3, 2, 1. Porque en Python muchas de las funciones lo que hacen es mutar los datos. Van a su estructura interna y la cambian. Puede ser esto o puede ser, por ejemplo, un append a una lista, un pop, a un map, cualquier cosa. Lo que va a hacer es ir a la estructura interna, la va a cambiar y ya está. Y tú luego la sigues usando. Entonces, como podemos ver ahí, hacemos B igual a reverse. A es un 2, 3 porque le ha dado la vuelta, pero B no tiene nada. Entonces simplemente tú vas cambiando tu estado interno. Sin embargo, a la derecha vemos la inmutabilidad, que es, tenemos A que es un 2, 3, tenemos B que es pues un reverse de A, esto es Haskell, B es 3, 2, 1, pero A no ha cambiado. A es un 2, 3. Y esto es muy importante, esto es donde se basa todo lo que le da los poderes a la programación funcional. Porque esto nos permite poder hacer un software más seguro, porque muchos bugs son porque cambian cosas que tú no quieres cambiar, o que se te olvida que ahí van a cambiar eso, o está cambiando todo el rato datos y mutando esos datos y no sabes exactamente cómo lo va a hacer, o te olvidas, o lo que sea. Entonces, esto lo que hace es que siempre te devuelve datos nuevos y el original no lo cambia para nada. Entonces, siempre vas a tener esa invariabilidad. Y abajo también esto nos hace que, por ejemplo, por dar un poco cómo sería en Haskell, la notación de tipos, ese reverse es, cogemos una lista de cualquier elemento, A es cualquier tipo, en plan un entero, un string, un hash, cualquier cosa, y nos va a devolver otra lista del mismo tipo. Y esto nos permite abstraer de que sabemos que si le pasamos una lista de tipo entero nos va a devolver una lista de tipo enteros. Sí o sí, no va a hacer absolutamente nada más. No va a cambiar el entero por un string. No va a hacer nada más. Nos va a hacer exactamente eso. Por ejemplo, otro ejemplo con orientado a objetos. Python. Tenemos un stack que en otras clases de Sicore habéis visto cosas de stacks y colas y tal. Entonces, pues uno muy fácil que literalmente está solamente llamando a las funciones de una lista de Python, pero bueno, por ponerlo con un ejemplo. Un stack que cuando lo inicias sus datos internos es una lista vacía. El append, pues añade al final un valor y el pop saca el último elemento que hayas añadido. Entonces, a la derecha sería como lo usamos. Instanciamos el stack, añadimos 1 y 2 y hacemos el pop. Y esto lo que hace es que, como veis, en cada paso va cambiando los datos internos de ese stack. Y esto, pues, puede estar bien para algunas cosas, pero te está haciendo que todo el rato tengas que saber qué está pasando internamente con ese stack. Esto sería como lo harías en Elixir, en este caso, por poner el lenguaje que yo uso. Entonces, stack, cuando le digas new, es una convención, nos va a devolver como su estructura interna, que en este caso es una lista igual. Olvidaos del empty, pero bueno, pues ahí veis que se puede hacer pattern matching con una lista vacía para devolver si está vacío o no. Que pattern matching no vamos a hablar hoy, pero es una función muy buena que tienen casi todos los lenguajes funcionales. Y luego pop, para sacar el último elemento, hace, bueno, es el pipe ese de h línea t, lo que hace es que estos son linked list, listas enlazadas, entonces lo que hace es que coge el primer elemento y el pipe ese lo que hace es que el resto de la lista la va a poner ahí, como si tú cogieses un puntero en una lista enlazada y te quedases solo con el primer elemento o todo lo demás, pues literalmente eso. Y va a devolver una tupla
con a la izquierda el elemento que quieres sacar y a la derecha el resto del stack que te queda. El push lo que hace es, igual que antes lo hemos usado para sacar el primer elemento, ahora usamos la línea esta para poner el primer elemento. En vez de sacarlo, pues para ponerles la misma construcción. Esto simplemente es semántica. Lo importante de todo esto es que en ningún momento está modificando un estado interno. Si os fijáis en cómo se usa a la derecha, todo el rato tengo que estar guardándome s igual stack new, s igual push, s igual push. Porque si yo no hago eso, mi s no va a cambiar. Y puede parecer un poco raro al principio si nunca habéis usado esto. Pero esto hace que jamás te cambien cosas internas. Ya lo estoy diciendo todo el rato, pero es que es una de las cosas más importantes. Que jamás te cambien cosas internas que no quieres. Entonces, ese stack new, push, push, y hacemos el pop. Y aquí he hecho de guardar en vez de en S el resultado, porque la E es el elemento que hemos sacado, que sería 2. En S2 me guardo el nuevo stack. Entonces yo ahora mismo tendría S2 con el nuevo stack, es decir, solamente 1, o tendría S todavía con el stack original, que es 1 y 2. Entonces, podríamos seguir usando el original, por ejemplo, si queremos. Y esto de la inmutabilidad nos va a hacer, que no vamos a hablar mucho aquí, pero gracias a la inmutabilidad da una de las features más claves de la programación funcional, que es muy bueno para hacer programación en paralelo o programación concurrente, porque esa inmutabilidad nos permite que puedas ejecutar código en muchos hilos o cores a la vez, sin importar de que el estado cambie o dependa y no tengas que usar ciertos tipos de controles de concurrencia como logs o cosas así. Vale. Siguiente punto, las funciones de primera clase. ¿Qué es esto, no? Bueno, la semántica es un poco especial, la de Elixir, pero bueno, lo explico. Definimos un modo, perdón, los colores se han ido un poco a la puta, pero bueno. Definimos un módulo con test que tiene una función por 3, que lo que va a hacer es que un elemento lo multiplica por 3. Y luego una función de isEven para decirte si un módulo es par o no. Simplemente el restante de la división del número entre 2, si es 0, pues es par, y si no, pues no. Ya está. Entonces, aquí lo que hacemos es que tenemos una lista, 1, 2, 3, 4, y tenemos 3 funciones, map, filter y each, que le vamos a pasar una función como parámetro. En este caso, esto del ampersand y el /1 es pues semántica de Elixir, pero básicamente le está diciendo usa la función by3 o usa la función i7 o usa la función anónima que estoy declarando, por ejemplo en el each, fnx, ahí estoy declarando una función anónima en ese momento. El map lo que hace es itera cada elemento y aplica la función a cada elemento, entonces lo que va a hacer es a test by 3 le va a llamar con 1, luego le va a llamar con 2, luego le va a llamar con 3 y luego le va a llamar por 4. Y va a devolver una lista con los resultados. Filter lo que hace es llama lo mismo, elemento a elemento llama a la función, y si devuelve true se queda con el elemento, y si devuelve false elimina ese elemento. Entonces, en este caso multiplicará por 3 el 1, 2, 3, 4 y devolverá solamente los pares. Y nos quedaremos con una lista de solo los pares. Y luego el each es una función que simplemente es como el map, pero sin acumular los resultados. Simplemente es para hacer cosas con side effects, para ejecutar cosas, que en este caso imprimir por pantalla, que imprimiría pues el 6 y el 12. Esto ya vemos aquí un poquito lo que nos permite, que es pensar sobre qué queremos hacer con los datos en vez de pensar en cómo hacerlo. Aquí lo que queremos hacer es, quiero multiplicar por 3 los elementos y filtrar y quitar los que no sean pares, ¿vale? Y luego imprimirlos uno a uno. Ya está, quiero hacer eso. Entonces tú le dices literalmente, oye, hazme un map con por 3, fíltrame con si son pares y luego por cada uno me lo imprimes. No tienes que estar pensando en qué longitud tiene la lista. Voy a hacer un for del 0 al n o por cada elemento del este y luego me lo multiplicas, pero luego tengo que filtrarlo. Nada, vas directamente a qué es lo que quieres hacer con tus datos y cómo hacerlo.
Siguiente punto. Creo que estoy yendo a toda este, pero bueno, da igual. Así luego hay más rato de charla. La composición. Aquí volvemos a Haskell, porque Elixir es una de las cosas que más le fallan y la verdad es que Haskell se ve muy bonito. Definimos una función double que coge un parámetro X y lo multiplica por 2. Sencillo. Y ahora vamos a definir otra función, que es by_for, que lo que hace es que va a componer esa función double. De hecho, no sería by_for, me acabo de dar cuenta que sería por 2 por 2. Pero bueno. El nombre está mal, pero da igual. Entonces, lo que hace ese punto es que va a componer esas dos funciones y va a llamar a una y luego a otra. Y te va a crear una nueva función con esa combinación de esas dos funciones. Por eso se llama composición, porque compone las dos funciones. Y luego tenemos el CSPAR, pues lo mismo, literalmente es lo que había en Elixir, pero escrito mucho más bonito en Haskell, porque Haskell la verdad es que bonito es un rato. Entonces luego tenemos abajo, muy parecido a lo que hemos hecho antes, un filter al que le va a pasar el resultado del map de ejecutar by_for de 1, 2, 3, 4. Y esto, que se verá como un alien si nunca has visto algo así, una vez entiendes y te has pegado un poco con esto y lo conoces, te permite saber de un primer vistazo qué es lo que va a hacer ese código, sin necesidad de ir a ver exactamente cómo lo hace, porque tú ya sabes lo que hace un filter, sabes lo que hace un map y sabes lo que hace el by_for, porque a lo mejor es una función que tienes tú o por los tipos o lo que sea. Entonces, esto te permite a que de un modo más visual y semántico se entienda y definas qué es lo que quieres hacer con tus datos. Y la composición permite hacer muchas funciones pequeñas que luego tú compones en distintos puntos para hacer funciones más complejas. Siguiente punto. Si no se puede iterar, ¿no? Porque no vamos a poder mutar datos, como recorremos cosas. Entonces, pues normalmente, o casi siempre, se usa la recursión. Que la recursión básicamente es que tú una función, como en el factorial que vimos al principio, se llama a sí misma para poder hacer esa iteración de datos. Aquí tenemos un ejemplo, que es reimplementar el map que hemos visto antes, que por cada elemento ejecuta una función. Entonces aquí, para el map, con una lista vacía, devolvemos una lista vacía, ya está, no tienes que hacer nada más. Luego, volvemos a ver el palito este, entonces cogemos el primer elemento, le aplicamos la función f punto, y esto es para aplicar la función como si fuese una variable. Bueno, es que es una variable, simplemente te pasan una función y tú la aplicas. Y luego le concatenamos volver a llamar a nosotros mismos con el resto de la lista. Y aquí es donde entra la recursión. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Entonces lo que va a hacer es, va a coger el 1, va a llamar a la función de abajo, que lo que va a hacer es multiplicar por 2. Entonces va a llamar al 1, 1 por 2, 2. En REST tenemos la lista que contiene 2, 3, 4. Y se vuelve a llamar a sí mismo. 2, 3, 4. ¿Qué hacemos? Saca el 2, multiplica por 2. Y con 3, 4 se vuelve a llamar a sí mismo. 3 multiplica por 2. Y con 4, la lista con 4, se vuelve a llamar a sí mismo. 4. Y luego con la lista vacía, que es el final de la iteración, se llama a sí mismo una última vez, que llega al primer caso, entra a la lista vacía, devuelve una lista vacía y esto te devuelve luego una lista con 2, 4, 6, 8. Puede parecer un poco raro, pero la recursión permite declarar iteraciones sobre elementos de una forma bastante sencilla una vez te has pegado con ello. Y algunos que igual ya han hecho recursión en otros sitios pueden ver un fallo o un posible fallo si no estuviese optimizado, porque el Erlang y Elixir por debajo te lo optimizan y muchos lenguajes, que es que, por ejemplo, en Python, esto te podría dar, no sé si creo que es un Stack Overflow, porque terminarías acumulando muchos datos sin llegar a devolver, ¿vale? Y aquí es donde quiero exponer el TileRec, que bueno, esto es un poco más avanzado. La mayoría de los lenguajes funcionales te lo optimizan ya automáticamente, porque ya saben cómo es puro y saben lo que van a hacer, te lo optimizan. Pero en otros lenguajes, como en Python o en Scala, tendrías que optimizarlo a tu mano. Entonces, TileRec, ¿qué es lo que es? Un poco más avanzado, simplemente.
lo que vamos a hacer es, nos vamos a poner al final de nuestra función el acumulado porque el Stack Overflow lo que ocurre es que te vas llamando función a función, vas entrando en el stack de llamadas y llega un momento que el ordenador dice, pavo, no puedo más. Ya tienes demasiadas llamadas concatenadas. Entonces lo que tienes que conseguir es que el final de tu código sea una llamada simple, que no acumule que no acumule datos a los lados. Entonces, uno de los modos más sencillos para hacer eso es pasar un parámetro extra que tenga el acumulado. Para no tener que guardarlo en el stack, se lo pasas por parámetro y así el lenguaje, el compilador o lo que sea, puede quitar esa función de stack de la llamada y volver a poner otra. Esto es un poco avanzado, pero bueno, aquí así se vería. Tendríamos el map normal, que internamente va a tener un acumulado de una lista vacía inicial, y entonces va a ir haciendo el map como hemos hecho antes, simplemente que el acumulado, en vez de hacerlo directamente, lo va a pasar como último parámetro a sí mismo. Y luego al final hacemos un reverse porque se van acumulando al principio, porque es más óptimo al ser una linked list. Y cuando acabamos le damos la vuelta a la lista y ya estaría. Pero bueno, esto simplemente para la referencia, para si alguien quiere ver algo de Tailrec, que sabe por dónde tirar. Y entramos a uno de los puntos probablemente donde más miedo se le tiene a la programación funcional. Entonces, funciones puras. Y si empezáis aprendiendo Haskell, por ejemplo, os vais a pegar con esto directamente, que es que una función pura no tiene side effects. ¿Y qué es un side effect? Pues es literalmente cualquier cosa que no sea cómputos. Entonces, no puedes hacer un print, ni llamadas al sistema para leer archivos o cosas así, ni llamadas a bases de datos o APIs, nada, literalmente nada que no sea cómputos directamente. Entonces, esto genera una cosa que es muy bonita, que se llama la transparencia referencial, que es que como no tiene ningún side effect más allá de lo que estás computando, una función siempre te va a devolver lo mismo a los mismos parámetros. Es decir, el factorial de 5 siempre va a ser 120, ¿no? Creo que era el resultado. Entonces, si tú le llamas con 5, te va a volver ese dato. Si tú le llamas con 5 otra vez, te va a volver exactamente lo mismo. Y no va a hacer nada más, no va a llamar a ninguna base de datos, ni va a hacer prints, ni nada. Es siempre exactamente lo mismo. Y esto hace que, si por ejemplo, muchas optimizaciones, si yo te llamo con un 5 una vez, si yo te vuelvo a llamar con un 5, como habíamos hecho con Python antes, automáticamente, como es puro, él sabe que ya es el resultado, es 120. Entonces te lo va a devolver y ya está. No tiene que volver a calcularlo, porque al ser puro no va a hacer absolutamente nada más que calcular el resultado. Y algunos estaréis, ¿what? Pero si no puedo hacer nada de side effects, no. ¿Cómo hago algo, no? O sea, no puedo hacer un código, ¿no? Vale. Pues esto ya lleva muchos años de investigación y de desarrollo. Se han hecho ciertas construcciones, que las más típicas, no sé si habrá alguna más, pero bueno, son las mónadas, que repito, si aprendéis Haskell, os vais a pegar con ellas, que permiten acotar esos side effects en algunas funciones concretas que estén bien definidas donde están y estén tipadas expresamente como que hacen side effects, para que sepas dónde tienes esas funciones y sepas dónde puede haber ese tipo de problemas de ir afuera, al mundo exterior, que se suele decir. Esto hace que toda tu lógica de negocio, que es lo importante de verdad, esté en funciones puras, que es más fácil de razonar, más fácil de testear, más fácil de componer y tiene la transparencia referencial directamente. Pero luego compones esas funciones puras, que es tu lógica de negocio, en otras impuras. Bueno, siguen siendo puras, pero bueno, en otras que tienen esas construcciones para poder ir al mundo exterior y hacer cosas. Entonces voy a poner ahora un ejemplo en Haskell. Son maravillosas, por supuesto. Negro y morado, como mi corazón. Entonces, esto es un ejemplo, simplemente para que veáis que se puede hacer estas cosas. En Haskell, que es uno de los lenguajes más típicos puros, vemos que es pues una función donde hace un get a una URL y te devuelve
un IO string. Ese IO es la mónada IO, que es pues lo que nos permite ir al mundo exterior, en este caso en Haskell. Y luego otro ejemplo que devuelve un response coast, que le pasas, llama al get y hace el get request y ya está. O sea, luego no es tan complicado como, como puede parecer. Como veis, el código pues son 7 líneas, 8 líneas, y ya está. Simplemente tienes que amoldar un poco tu código y tu cabeza a esas restricciones, que es lo más difícil al principio. Vale. Ahora, esto es 100% subjetivo, ¿vale? Estas son las cosas que para mí son ventajas de la programación funcional. Lo primero es que es declarativo, que es, como ya hemos visto, defines qué quieres hacer en vez de cómo quieres hacerlo. No tienes que estar pensando en cómo quieres iterar algo o cómo quieres calcular una cosa en concreto a nivel de for o whiles o loops, sino que tú dices qué quieres hacer a nivel semántico con funciones más abstractas. Y el cómo hacerlo, joder, macho, pues el ordenador y el compilador será más listo que tú, que lo haga él y ya está. Hace que la programación paralela y concurrencia sea muchísimo más sencilla y muchísimo más potente. Elixir es una de las razones por las que está brillando ahora mismo, por el tema de la programación paralela y concurrencia. O sea, es increíble. En mi antiguo curro, que yo curraba en Cabify, teníamos una web con WebSocket y creo que teníamos más de 20.000 conexiones concurrentes en cada momento de WebSocket y en una máquina normalita y vamos, iba perfecto. Y con código normal, literalmente código que te da absolutamente igual. Y con Ruby, que es de donde viene Elixir, creo que las pruebas no pasan de 200 WebSockets o algo así. Luego, toda tu lógica de negocio, si usas un lenguaje puro, está en funciones puras, lo cual te da una abstracción que ya he explicado y muchísimo más fácil de entender. Y aunque tu lenguaje no te limite a que tengas que usar funciones puras, tú puedes hacerlo. Por ejemplo, en Elixir no es puro, ¿vale? Tú en Elixir puedes poner en cualquier momento una llamada a la base de datos o a donde sea, pero como el lenguaje es inmutable, o sea, no tienes nada de mutabilidad, puedes obligarte a ti mismo y hacer funciones puras, aunque no tengas toda esa ayuda que tiene el compilador de Haskell, por ejemplo. Luego, la resolución de problemas componiendo funciones, que ya no hemos visto muchos ejemplos porque, bueno, esto es una introducción, pero eso te ayuda a resolver tu problema, dividirlo en trozos más pequeños, los vas solucionando poco a poco y luego compones más arriba la resolución del problema más grande. Luego el mantenimiento, como es más semántico y más declarativo el código, el mantenimiento es muchísimo más sencillo. O sea, no tienes que entrar tan a detalle de cómo se está haciendo algo, sino puedes ver más a nivel desde arriba qué es lo que está pasando con el código. El testing es la hostia, sobre todo si entras en property-based testing, que es un tipo de testing que lo que hace es que tú le defines qué propiedades tiene tu código. Pues, por ejemplo, yo qué sé, que si llamas 2 veces a la función de reverse te tiene que devolver la misma lista o cosas así, ¿no? Defines unas propiedades y el código, o sea, el property-based testing lo que va a hacer es generarte muchos casos de distintos tipos, intentando buscarle las cosquillas a tu código para que rompa tus propiedades. Y es maravilloso. Luego el debugging, como es puro, es muchísimo más fácil de debuguear porque no tienes estado interno. Entonces simplemente tú le vas llamando a las funciones y te devuelve lo nuevo, y hacer live debugging, como yo hago todos los días, como César bien sabe, es súper sencillo. Y luego se puede coquetear o entrar a fondo si estás muy loco, como gente que conozco, en verificación formal, que ya es otro mundo muy, 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 muy loco. Pero tienes que venir desde aquí para la verificación formal, que es básicamente verificar a nivel matemático que tu código funciona bien y hace lo que tiene que hacer. Las desventajas, lo siento, solo se me han ocurrido 3. Ahora vendrá Sicora a decirme más, pero bueno, para mí, que es totalmente distinto a orientado a objetos o el procedural. Entonces, si vienes desde ahí,
cuesta. Al principio la verdad es que cuesta, claro, yo llevo ya más de 10 años con esto, pero si es la primera vez que ves esto, no habrás entendido a lo mejor ni un 10% y hay que echarle ganas y decir, venga, va, voy a darle una oportunidad, no voy a pensar que es una mierda simplemente porque es distinto, ¿no? Y tienes que tener eso. Luego, en un lenguaje puro como Haskell, manejar esos side effects hay que saber hacerlo y hay que dedicarle tiempo a aprender a hacerlo bien y a que el compilador no te pegue, básicamente. Entonces es un poco, en esos lenguajes es un poco tira y afloja. Y el performance, que claro, al no tener mutabilidad, está un poco bastante, depende del caso, perjudicado, porque no tienes tanto control sobre los datos internos y tienes que ir a estructuras de datos inmutables que son menos performance por lo general. Entonces, lo bueno, que hoy en día hay muchas cosas, o sea, hay muchos tipos de trabajos de software que no están dependientes de la performance, ¿vale? O que a lo mejor necesitas más concurrencia que pura performance de CPU. Entonces puedes decir, venga, me da igual un poco esa pérdida de rendimiento por todo lo demás que me aporta la programación funcional. Y un tweet que son muchos tweets, ¿vale? Pero me gustó mucho creo que lo retuiteó Samu, un compi de la uni, eh, que bueno, lo dejo aquí simplemente que una de las cosas que más se suelen obviar de la programación funcional es que se centran en las semánticas más que en cómo el hardware tiene que hacer algo, ¿no? Un for al final viene históricamente de cómo se tiene que recorrer algo en un hardware concreto y la programación funcional es más a nivel semántico. Y al final, muchos lenguajes nuevos, como dice aquí Will, Rust, Swift, Scala, JavaScript, Python, todos están cogiendo cosas que tiene la programación funcional, como sobre todo las funciones de primer orden y el map, filter y todo esto, para que su código sea más legible al final, porque es cierto que es que esa semántica es increíble. Y al final, como dice aquí en esta frase, la mayoría del tiempo estás entendiendo código o debugueando código, el software cada vez es más complejo, el hardware se está quedando quieto y no es tan importante, y los bugs pues cada vez son peores. En realidad. Algunos punteros para tener 200 IQ, los que seáis subs, poner 200 IQ ahora mismo en el chat. Leer yo a Haskell, creo que es muy importante si estáis un poco interesados, aunque sea empezar a leeroslo, es muy bueno, es increíblemente, a mí me sigue gustando mucho. De Elixir, si queréis aprender Elixir, pues la introducción está muy bien, o si no, pues como dice ahí ese GIF, aprender el Elixir dándole la turra a rock por Telegram, @rockneurótico. Nada más, créditos, las transparencias son de Slides.go, por cierto, que son maravillosas. Y nada, vamos a charlar, ¿no, chicos? Y ahora pues vamos a hacerle algunas preguntitas. ¿Por dónde profundizar o empezar a formarse? Sí, o sea, como todo en informática, al menos para mí es echarle horas. Sí, Entonces, yo aprendí, aparte de en ACM, que teníamos gente que nos hablaba de esto y hablábamos. Al final, si tienes a alguien que sabe de esto, ayuda mucho. Por eso siempre digo que a mí se me puede dar la turra por Telegram, porque a mí me da igual hablar y responder dudas que sepa, claro, si no, pues a Google. Pero yo aprendí al principio con el Learn You a Haskell, que es una web maravillosa que hizo un pavo gratuita, donde te enseña Haskell de un modo muy visual y muy sencillo. Y la verdad es que es increíble. A mí me sigue gustando. No sé si habrá alguno más moderno, porque yo hace Haskell hace que no toco igual 6 años, pero le he estado echando un vistazo estos días y yo volvería a empezar por ahí hoy en día. y venga, ya aprovechando que estamos con formación, eventos en los que suele haber charlas de programación funcional o que sean enteramente de programación Uh, funcional. ¿Alguno la así que mejor, recomiendes? la mejor, si soy de Españita, la Lambda World en Cádiz, increíble, como debe ser. Como debe La ser. Lambda World se solía hacer en octubre en Cádiz. El año pasado no hubo because of COVID, pero espero que este año puedan volver, porque es una de las mejores conferencias que yo he ido. Es increíble. Y fiesta
maravillosa también. Correcto. Y luego hay pues la ElixirConf, cada lenguaje tiene los suyos y hay alguna más por ahí que tienen cosas. Ya cada vez más van añadiendo cosas de funcional, incluso las de Python y JavaScript que yo he visto o Ruby van teniendo alguna charlita más, porque como he dicho al principio, aunque no vayas luego a currar de esto, muchas cosas que aprendes de estos lenguajes te los puedes llevar a... ¿Quién me abstrae de la parte imperativa? ¿Habrá lenguajes que, o sea, entiendo que seguramente sea el compilador Depende del dependerá del lenguaje, lenguaje, entiendo, ¿no? claro. Ya- En Haskell es el compilador, Mm. o bueno, el compilador de Haskell es una locura, no sé exactamente cuál es el que te hace eso, ¿no? Pero al final Haskell da código máquina, entonces es el compilador. Eh, pero luego hay muchos lenguajes que transpilan a JavaScript, por ejemplo, que lo has dicho antes, como Elm o ScalaJS o Haskell, creo que también tiene uno PureScript, creo que se llama, que esos te transpilan a JavaScript. Entonces ese es un transpiler, que también es un compilador, pero en vez de dar código máquina, pues da otro lenguaje. Mm. En Elixir, el compilador de Elixir te da código de la máquina virtual de Erlang, que es donde corre por debajo. Entonces, sí, al final es ese el que coge ese código y sabe cómo hacerlo a las funciones nativas y cómo optimizarlo también, que es lo que he dicho antes, por ejemplo, en las TileRec. En Erlang están optimizadas porque sabe que ciertas formas de construir una función son TileRec y se pueden optimizar. Entonces te lo hace directamente. Vale, y luego, ya que esto se diferencia en el qué lo hago y no en el cómo lo hago, que es muy directo, ¿sería más difícil reutilizar código No, de hecho o es más sería más sencillo en sencillo? principio. Es que una de las cosas que más chocan cuando empiezas a hacer esto, sobre todo si ya sabes programar un poco en orientado a objetos, es que casi todas las abstracciones de orientados a objetos no existen. Porque Esa es otra todos, pregunta que tenía. mm, casi, es que, a ver, es que al final se ha hablado mucho de esto. Y yo también me he pegado con esto. Yo venía de JavaScript y de Python, yo venía de ese mundo al final. Entonces, tú llegas y dices, ¿cómo hago, yo qué sé, una interfaz o Esa es un... la pregunta. ¿Cómo podría tener una Claro, o sea, interface, un contrato claro, para... tú no piensas en ese tipo de abstracciones porque las abstracciones se crearon para orientados a objetos. Y al final aquí todo el mundo, cuando tú empiezas a preguntar de esto, lo primero que te dicen es, olvídate de lo que tú hayas visto en orientado a objetos. Porque no te va a valer aquí, porque es muy distinto el mundo. Entonces, aquí todo se soluciona con funciones, que parece absurdo, pero se hace así. Y luego tienes cosas sobre las funciones. Por ejemplo, en Haskell, pues tendrías protocolos o con la misma declaración de los tipos de Haskell, tienes ahí tu contrato literal, los tipos en Haskell son Dios. En Elixir tendrías behaviors o protocolos también para definir ese tipo de contratos. Vale, pero ya tienes Eh, una forma de definir contratos, aunque sea sí, diferente, porque al sí, o final sea, definir un contrato un contrato de tipos te sí puede... que es cierto que es muy común Claro. tenerlo. Pero luego abstracciones más como... Joder, es que hace mucho que no lo uso, tío. Dime alguna de orientado a objetos. A ver, yo es que soy muy fan de las interfaces. Yo, posición sobre herencia, sí. Ah, bien, bien. Entonces, o sea, pero que hay muchas... los factories, por ejemplo, que, Sí, pues que bueno, un no las patrón sería necesitas. Sí, porque... O el patrón este que depende de lo que le pase se ejecuta una cosa u otra, ¿no? strategy. Sí, eso ya te lo También. da las propias funciones. O sea, es que con las funciones y los datos y los tipos puedes hacerlo directamente, no necesitas una abstracción para ejecutarlo. Sí, yo estaba pensando precisamente, por ejemplo, en un strategy. Y yo que Mm, sé, que tengas el típico patrón orientado a objetos tipo repositorio, que yo que sé, que tienes una Ese no sé qué hace, lo siento, hace el 10 repositorio, años que no toco eso. el repositorio, el acceso en sí a tu almacén físico, ¿vale? Entonces, ¿Vale? donde tú declaras una interfaz de tipos que entran, tipos que salen, ¿vale? Y luego eso va al almacén físico. Ya sea o sea, ya esté en formato SQL, en un Mongo, en un fichero, ¿qué más te da? Hacia afuera te da igual. ¿Vale? Ujú. Pues uno de los patrones que se utiliza es ese. Entonces, si tú puedes Vale. definir Claro, algo o sea, yo te similar puedo a un decir contrato, en... pues
aquí ya te puedo hablar de Elixir, porque como he dicho, Haskell hace mucho que no lo toco. Pero en Elixir ese tipo de patrón ya lo tienes, porque tienes el behavior, que es el contrato de la función store, recibe estos parámetros y devuelve X, ¿no? Y tú luego lo puedes implementar de forma explícita, en plan, implemento este behavior, implemento este otro behavior, y te obliga a cumplir con esas funciones. A una interfaz. Y claro, y tienes, claro, sí, literalmente una interfaz. Y tienes pues la Ya de que ves. vaya a la base de datos y la que sea de test, o la que vaya a otro sitio. Sí. Ahora que me ha recordado lo de César, que antes lo has dicho. En César se hizo una de las primeras abstracciones de bases de datos funcionales, que es LinkQ, que la hizo un pavo que es un puto cabeza, que flipas, que uno de los cursos de programación funcional más famosos son suyos. Eh, Tal. correcto, entonces, Y de ahí o nace, sí. sea, fue la primera librería que lo hizo y Sí, precisamente porque el tío venía o sea, el tío es un pavo que ha trabajado en programación funcional toda su vida, le contrató Microsoft Research, hizo eso, fue la hostia y muchos lenguajes se lo han ido copiando sí, porque sí, es o sea, increíble. claro, claro, por eso cuando he dicho lo de Cesarp y que utilizaba programación funcional, empieza con eso. Mm. Es que eso es una maravilla para el ORM y luego todo se basa en eso. O sea, si es que está muy bien. Te abstrae, o sea, a mí eso me gusta, me abstraigo totalmente. Sí que es cierto que las queries a lo mejor no son las mejores del mundo, Bueno, pero luego, o sea, en Elixir, por ejemplo, Ecto es lo mismo, te va componiendo queries y luego las ejecutas. Y primero que siempre tienes la opción de ejecutar una query a mano que tú sí, quieras, en plan de claro, no, tío, claro, soy un puto pro, obviamente, sí, sí. ejecútame esto. Pero para las básicas, y que luego yo me he puesto a mirar por debajo lo que ejecuta, al menos Secto, y o sea, optimiza mucho mejor que yo. O A ver, sea, vale, aprovechando aquí que estás tú, que hay algún SRE, ¿algún requisito especial de infraestructura legal? ¿Una aplicación no, de este estilo? Ninguno. a ver, yo te hablo desde mi experiencia de Elixir, ¿eh? Lo usamos Docker por debajo. O sea, al Qué bueno. final te levantas tu Docker y no necesitas nada más. Obviamente, por ejemplo, en Cabify gestionaba aplicaciones en Elixir y en Go. Obviamente ocupaba más RAM que las de Go nada más arrancar. Claro, a eso, por eso me Sí. refiero que al ocupa, Pero al haber una base dicho, de Phoenix son 80 megas de RAM, creo que eran, o 90 y poco. vale, como O sea que habías tampoco es dicho tanto. que o sea, que uno de sus contras era la performance, pues Mm. quizá a lo mejor necesitases algún tipo de especial a Bueno, nivel a ver, de por ejemplo, yo despliegues. nunca he visto, casi nunca he visto memory leaks en Elixir. Si los tienes es por cosas de procesos de concurrencia y tal. Pero en lenguajes más mutables es muy típico tener memory leaks porque se te olvida quitar cosas o cosas así. Mm. Sentido. ¿Algún tipo de buenas prácticas o algún enlace con prácticas, code smells que sean típicos en programación funcional o alguna cosita así? Son muy típicos los que cuando se empieza. Es que no hay ningún. O sea, no tengo ninguno ahora preparado ni. No, Pero, bueno, por eso es una ya, pregunta. ya. Pero son muy típicos cuando vienes de orientados a objetos. Claro, tienes vicios de orientado a objetos. Bueno, pues al final Y. eso es un code smell. Sí, sí, sí. Y la lías porque haces la recursión mal o tus tipos son mucho más específicos de lo que podrían ser. O cosas así. La verdad es que con gente que yo he trabajado que no había tocado nunca Elixir y están ahora haciendo Elixir, se aprenden, o sea, se aprende más o menos rápido. Elixir es muy sencillito, es un Ruby funcional. Y, y la verdad es que ahora no se me ocurre ninguno que diga, o sea, más allá de pues el naming, las funciones pequeñas, pero eso es típico, eso también es orientados a objetos, no es Sí, sí, bueno, específico pero de... que eso. Sí, nosotros lo usamos. Eso es muy interesante lo que dice Conde. Erlang tiene una cosa que se llama clustering, que tú puedes tener muchos nodos conectados y se encuentran entre ellos por distintos métodos, ¿vale? Por ejemplo, dentro de un nodo de Kubernetes es muy típico usar el DNS de Kubernetes para Sí, encontrarse. con un- Sí, entonces
los conectas y ya es como si todo todos tus nodos, todas tus instancias son una sola. Y puedes hacer cosas maravillosas como cachés a multinivel, donde cada nodo tiene una caché propia, luego hay otro caché a nivel clúster y luego ya pues a la base de datos, por ejemplo. Y puedes hacer multilayering o procesos que están en otro nodo y eres capaz de llegar porque estás en clúster y eso te lo da for free. Pero eso no es algo de programación funcional, sino Hostia, de le he dado Erlang. al micro. Ya es otra movida. Mm. Pero bueno, eso es más, ¿no? De Erlang o Eso es más de Elixir Erlang y Elixir, claro. que en sí del paradigma, pero mola saberlo. O sea, creo que fue una de las razones, yo creo, por la que para WhatsApp decidieron usar Erlang al principio. Porque te permitía hacer eso fácilmente. Una duda que me surgía también es, estabas hablando del testeo a nivel de propiedades y tal, Mm. pero por ejemplo, si yo uso la composición de funciones, ¿de qué manera lo puedo probar unitariamente? Vale. ¿Necesitaría muchos mocks Sí, o sea, o sea, yo dije el de Property Based Testing porque es el más guay para mí, pero es el más difícil de usar porque al final tienes que declarar las propiedades de tu código, que es algo complejo. Eh, pero sí, al final tú tienes funciones públicas y privadas, por ejemplo en Elixir. Las privadas no deberías probarlas porque para eso son para eso, privadas, ¿no? Entonces para eso tú, son privadas? correcto, eso es típico, eso no sorprende a nadie. Entonces tú testeas las públicas. En principio, si lo has hecho todo puro, no necesitas ningún mock porque no va a ir a ningún sitio. No tiene side effects, por lo tanto no va a acceder a ningún sitio. Si luego ya tiene... Esta charla de rock neurótico la pudimos ver en directo en mi canal de Twitch. Pásate por ahí porque además normalmente hablamos aún de más cosas y profundizamos más en los temas. Dale like si te ha gustado y suscríbete. Adiós.